Muchas gracias otra vez a los medios de comunicación por acudir una vez más a esta rueda de prensa. Bueno, hemos oído algunos portavoces de los grupos políticos, bueno, pues de Se Puede Villarrobledo y también la señora Gutiérrez por parte del Partido Popular, hablar últimamente en sus ruedas de prensa de la situación económica que está atravesando este ayuntamiento. Algún portavoz, y hablo concretamente de la señora Gutiérrez, iba un poquito más allá y llegaba a afirmar que bueno, pues el tiempo que lleva el Partido Socialista gobernando en esta ciudad, unos 15 o 16 meses, bueno, pues el equipo de gobierno y más concretamente el alcalde ha llevado a este ayuntamiento a la ruina económica. Pues bien, es curioso que estas declaraciones vengan por parte de la portavoz del Grupo Popular, la señora Gutiérrez, que además quiero recordar que fue la responsable de Hacienda en la pasada legislatura y que es un poco la responsable también en parte, no la única, pero sí en parte, de la situación que nos encontramos en este ayuntamiento. Y cuando ella aporta sus datos se le olvida quizá lo más importante, unos datos que no pasan desapercibidos. No pasan, y son datos, y voy a decir una cosa, los datos que yo voy a apartar, lo más importante no son quizá los datos económicos, que lo son. Lo más importante es el daño que ha producido a las personas, a las familias, muchas de las decisiones que tomaron en la anterior legislatura la señora Gutiérrez en colaboración con su socio de gobierno, y lo digo así, socio, el Grupo CiU. Y recordamos que desde este ayuntamiento se despidieron a 69 personas. 69 personas que, por supuesto, esos despidos redundaron en un empeoramiento de los servicios públicos de esta ciudad. En el cierre, por supuesto, de muchos servicios y dejar algunos departamentos bajo mínimos. Incluso algunos de ellos tuvieron que cerrar, y muchos servicios que se estaban prestando a los ciudadanos tuvieron que dejar de darse, aunque ellos y ella misma en los plenos defendía que eso no lo iban a notar los ciudadanos. Y estoy hablando de piscinas cerradas en verano, de piscinas que no se abrían los sábados, de servicios deportivos que se dejaron de dar, de servicios de atención a la infancia que se dejaron de dar, de programas de conciliación de vida laboral y familiar, como el programa Canguras, que se dejaron de dar, una serie de recortes, yo más que recortes le llamaría tijeretazos sin ningún sentido, que provocó las decisiones que tomó la señora Gutiérrez. Y además, como digo, lo más importante, daño a muchas familias, muchos trabajadores de este ayuntamiento. Pues bien, esos trabajadores, muchos de ellos, como es normal, recurrieron a los juzgados. Recurrieron a los juzgados para que un juez aclarara estas situaciones. Y claro, las sentencias han ido cayendo. Y han ido cayendo sentencia tras sentencia tras sentencia. Yo creo que ya van 23. Y yo desde aquí felicito a los trabajadores que se han reincorporado, porque un juez ha dicho que esos despidos eran improcedentes o eran despidos nulos. Y esas sentencias han ido cayendo, una tras otra, una tras otra. ¿Y esto qué ha supuesto? Este supuesto ahorro que nos decía la señora Gutiérrez, que es que el ayuntamiento no podía soportar, que las arcas municipales, ¿cuánto hemos oído esto, no? Y que esto iba a sanear las cuentas de este ayuntamiento. Pues ha supuesto que a todos estos trabajadores hay que pagarles de salarios de tramitación. Que todos estos trabajadores, desde que sus despidos se declararon nulos, ahora tienen que cobrar. Que ha supuesto que tenemos que pagar a todos esos abogados, porque el ayuntamiento contrataba abogados para que defendieran. Y a todos esos abogados hay que pagarles. Más de 1.600.000 euros. Ese dato lo olvidó la señora Gutiérrez. Tiene una memoria a veces para lo que le interesa un poco corta. Pero es que además, ahora en el nuevo presupuesto, hay que incluir en esa plantilla, hay que aumentar la plantilla a todos estos trabajadores.
y es aproximadamente lo que hay que presupuestar más 1 millón de euros en gastos de personal, 900, casi 1 millón de euros. Estos datos se le olvidó a la señora Gutiérrez. Pero es que la señora Gutiérrez habla, bueno, nos hemos cansado de hablar de facturas en los cajones, de herencia recibida. Nosotros hicimos una promesa y la vamos a cumplir. No vamos a hablar de facturas en los cajones que nos hemos encontrado. Por cierto, hablaba de facturas de jamones. Yo no lo he sacado a la luz pública porque no es mi estilo. Pero de verdad, señora Gutiérrez, le aconsejo que pregunte en intervención si estos últimos años ha habido alguna factura de jamón o no. Por favor, pregunte. Tal vez es que se le pasó. Pero yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la situación, porque nosotros estamos aquí para resolver situaciones. Y es cierto que nos encontramos una situación muy complicada en este ayuntamiento. Una situación que nos llevó a llevar a un pleno un plan de pago a proveedores de 2,2 millones de euros y que los grupos de la oposición rechazaron por completo. Un plan, además, que no suponía. Ella compara, dice que era un plan como el que ella hizo. No, porque no suponía los despidos de ningún trabajador municipal. Despidos que ella hizo 69. Y se lo voy a decir, 69. Es un número que deberá llevar marcado. Y ellos dijeron que no. Pero es que, es más, se aprobó un presupuesto municipal. Gracias a los grupos del Partido Socialista, gracias al portavoz de Izquierda Unida, al grupo de Izquierda Unida, ganemos. Se aprobó ese presupuesto municipal, donde se incluían muchísimas partidas sociales, se incluía una partida para trabajar 161 personas, se incluía partida para un comedor escolar, se incluía partida para pagar libros de textos a aquellas personas que no le podían incluir, se incluía una partida para un plan que van a empezar próximamente de empleo de discapacidad, quitando asesores, porque ella por una parte reducía plantilla, pero aumentaba asesores. Es decir, esa es la contraposición de esta señora. Y, sin embargo, votó en contra de todo esto. Un presupuesto mucho más, porque en los presupuestos que ellos hicieron en estos 4 años no vimos ni una sola de estas partidas, ni una sola. Pero ella votó en contra. Por tanto, cuando se habla de la situación económica, que es difícil, nosotros no vamos a hablar de pasado, ni de herencias, ni de facturas en los cajones, que le aconsejo a la señora Gutiérrez que se pase por los cajones, a ver si quedan algunas facturas de su etapa, pero sí que vamos a hablar de trabajo. Y nosotros este año, gobernando desde la minoría, porque recordemos que ellas gobernaban con un pacto con el partido CIDE, desde la minoría, con muchos acuerdos, con mucho diálogo, estamos intentando sacar este ayuntamiento adelante y estamos intentando que pagar a los proveedores. Pero para ello, cuando ellos exigen ese pago a proveedores, deberían habérselo pensado antes de votar en contra de un plan de pago a proveedores. Dicho esto, también quiero decir 2 cosas. Lo dije en el Pleno y lo vuelvo a repetir y para que los ciudadanos lo entiendan con una claridad meridiana. Este equipo de gobierno, a la hora de establecer los pagos, tiene una prioridad fundamental y es pagar las nóminas de los trabajadores. Pagar las nóminas de los trabajadores. A día de hoy, nosotros hemos pagado la nómina. El equipo de gobierno del Partido Popular tenía otra prioridad. No pagaba las nóminas de los trabajadores. Llegó a acumular 4 nóminas. 4 nóminas, que se dice pronto, y tenía otras prioridades. Nosotros, nuestra prioridad es pagar las nóminas a los trabajadores y a día de hoy los trabajadores ya han cobrado su nómina. Y una vez que se paguen las nóminas de los trabajadores, como ha sido así, este equipo de gobierno tiene otras prioridades. Y una de las fundamentales es pagar la parte que nos queda de las subvenciones de carnaval. Las subvenciones de carnaval se han dividido, una parte se pagó todo las subvenciones al carnaval infantil, a los colegios, y faltan el carnaval de adultos. Yo lo dije en el Pleno con una claridad absoluta. Estaba en las prioridades de este equipo de gobierno pagar esas subvenciones y también las subvenciones
de las asociaciones, pero nunca antes de pagar la nómina a los trabajadores. Nosotros ya hemos cumplido y hemos pagado la nómina a los trabajadores. Y hoy mismo, porque ya se dio la orden ayer, pero hoy mismo quedarán las las subvenciones del carnaval ingresadas cada comparsa en su cuenta bancaria y pagadas. Nosotros no hemos engañado a nadie. Yo el otro día, cuando me hicieron esta pregunta en el Pleno, no dije que se iba a pagar antes de las nóminas. Lo dije tal y cual lo hemos hecho, porque no tiene sentido pagar unas nóminas, pagar unas subvenciones de carnaval sin poder haber, sin que haya aquí trabajadores que puedan cobrar su nómina. No tiene ningún sentido. Y nosotros tenemos esta prioridad. Pero para pagar la nómina de los trabajadores, pagar las subvenciones del carnaval y pagar todo lo que tenemos comprometido en el presupuesto, hace falta primero aprobar ese presupuesto y, en segundo lugar, trabajar. Y trabajar mucho. ¿Con nuestros errores? Por supuesto que sí. A veces es muy fácil, cuando se conoce la situación de primera mano, desde una mesa y ante una cámara, decir determinadas cosas. Es muy fácil decir que se pague. Claro, que se pague. Por supuesto, todos queremos lo mismo. Sí, nadie de este equipo de gobierno quiere no pagar. Por supuesto que no. Pero para pagar hay que buscar la fórmula y hay que establecer prioridades. Gobernar es establecer prioridades. El Grupo Popular tenía otras prioridades gobernando. Bien, tampoco podemos achacarle nada, va en su propia ideología. ¿No? Ellos prefirieron despedir trabajadores. Pues vale, era esa su ideología. Ellos lo camuflaron con crisis, pero nosotros tenemos otra diferente. Y nuestra prioridad son los trabajadores. Y después, por supuesto, atender pago. Fíjense, ayer, martes, se pagó la nómina a los trabajadores. Y al día siguiente, miércoles, se va a pagar las subvenciones de carnaval. Un día. Pero no lo hicimos al revés. Porque yo no puedo mirar a la cara, como responsable político, a ningún trabajador de este ayuntamiento, a ninguno, habiendo establecido otras prioridades antes que su nómina. Por tanto, aquellos portavoces que desde la oposición, que es también su función, ¿no? Y que dicen, pues que se pague. Sí, que se pague. En eso estamos todos de acuerdo. Pero para eso hay que trabajar. Y una de las cosas fundamentales para poder pagar esas subvenciones y todo lo que está contenido en el presupuesto es levantar la mano cuando se aprobó ese presupuesto. Porque claro, es que es muy fácil. Yo no apruebo el presupuesto, pero ahora exijo que vamos a ver. Y aquí quien levantó la mano para aprobar ese presupuesto fue el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida Ganemos. El Partido Popular votó en contra en bloque y el Grupo de Se Puede Villarrobledo, a través de su concejal, de su representante, Mario de la Osa, se abstuvo. Y entiendo que cuando uno se abstiene, también se abstiene al pago de las subvenciones de carnaval, también se abstiene al comedor escolar, también se abstiene al del plan de discapacitados. Es cierto que él se abstuvo y el presupuesto salió adelante, pero a veces una abstención es que me quedo en tierra de nadie. Es un camino fácil. Me quedo en tierra de nadie, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta. ¿Cómo? Pues porque, mira, si nosotros hacemos cargo previamente a el pago por ejemplo, de las comparsas o de otra subvención, previamente a las nóminas de trabajadores, probablemente no se pueda pagar la nómina entera, es decir, falte el dinero para completar la nómina, y nosotros tenemos muy claro que la prioridad es pagar la nómina. Si puede ser, es decir, el ayuntamiento percibe unos ingresos mensuales, ¿no?, a través de distintos mecanismos, ¿no?, de recaudación de diputación y demás. Esos ingresos que están previstos varían también en función muchas veces. Bueno, esto es un poco de ingeniería
económica, ¿no? También de lo que, porque tenemos que hacer frente a bancos, frente a una serie de obligaciones, ¿no? Entonces, claro, si nosotros sin tenerlo claro pagamos una subvención, puede ser que cuando vayamos a efectuar el pago de la nómina pues haya problemas. Quiero decir que el pago de la nómina se hizo ayer, pero no así, porque claro, dentro también establecemos prioridades. El programa PER, el taller de empleo, todo esto ya se pagó. Sí, porque claro, nosotros dentro, lo primero siempre es pagar el plan de empleo o los planes de empleo que haya, el PER y el taller de empleo, y luego la nómina de los trabajadores. A día de hoy, una vez solventado el problema de la nómina, ¿no? Pues Tesorería ya dispone de ese remanente y lo primero que se ha hecho, es decir, que cuando no se paga es porque hay tensiones en Tesorería, no porque el ayuntamiento no quiera pagar. Sí, se podía haber pagado ayer, pero nosotros preferimos asegurar el pago de la nómina al 100%. Vamos a ver, yo no soy la concejal de Hacienda, esto te lo tendría que explicar el propio concejal de Hacienda, cuál es, claro, si ya me dices detalles que yo no conozco, si se ha pedido un préstamo al banco, pero vamos a ver, cuando no conozco los detalles, ¿no? Pero cuando se pide un préstamo al banco, es decir, el banco, si ve situación de riesgo, te lo da o no te lo da, como cualquier, o sea, el ayuntamiento funciona como cualquier familia. Es decir, no, te tendría que dar el concejal de Hacienda los detalles. ¿Alguna pregunta más?